Estás en tu casa y es de noche. Escuchas un ruido extraño y te asomas por la ventana. En la penumbra no logras ver nada, así que quieres llamar a alguien, pero no hay señal, y tu vecino más cercano está a un par de kilómetros de distancia. Esto no es una historia inventada para asustarte, es lo que vivió una familia entera hace más de 100 años, y es el mismo miedo que se repite en leyendas en varias culturas alrededor del mundo. Hoy te voy a contar lo que pasó exactamente esa noche, y qué dice la ciencia de por qué el silencio te hace ver cosas que no están ahí, o tal vez el silencio solo revela lo que en lo cotidiano no logramos percibir. Y tal vez esto suena como la típica introducción de terror barata, pero no lo es. Lo que viene después tiene nombre, fecha y un archivo policial que hasta la fecha sigue sin resolverse. ¿Alguna vez estuviste en algún lugar tan aislado que te preguntabas que si te pasaba algo, nadie se enteraría? Porque yo creo que todos, aunque sea alguna vez en la vida, hemos tenido esa sensación. Y también se cree que muchas de estas historias del folclore se siguen pasando de generación en generación en pequeños pueblos, a diferencia de las grandes ciudades, que es donde permanecen vivas estas historias. Cuando más investigué de este tema, entendí por qué esto se sigue viendo y repitiendo cada vez más y más. Obviamente en zonas rurales y aisladas. Porque el aislamiento no solo nos deja a la merced del clima o de los fenómenos naturales, nos deja vulnerables a todo lo que ocurre lejos de la civilización, allá donde la ayuda tarda días, semanas, meses en llegar. Hoy vas a conocer un caso real que sigue teniendo incógnitas, y también varios casos paranormales que se repiten en distintas culturas, desde la antigua Europa hasta Estados Unidos y América Latina. Quédate porque esto apenas comienza. Antes de hablar de fantasmas o casos paranormales, hablemos de algo peor, lo que el aislamiento le permite hacer a una persona real y con muy malas intenciones. En Bávara, Alemania, por el año de 1922, en una granja llamada Hinterkaifeck, a más de 70 kilómetros de Múnich, vivía la familia Gruber. El padre de familia era Andreas. Su esposa era Cecilia y tenían una hija llamada Victoria que era viuda y vivía con ellos con sus 2 hijos. Y esto que te voy a contar no es ficción narrativa, es totalmente real. Meses antes de la tragedia, la empleada doméstica renunció. ¿Por qué? Porque decía que pasaban fenómenos paranormales, ruidos inexplicables, movimientos de cosas y ruidos especialmente en el ático. También Andreas había encontrado huellas en la nieve que iban hacia la casa, pero ya no iban de regreso, como si alguien hubiera entrado pero no hubiera salido. Un par de semanas después encontraron a la familia brutalmente masacrada. La asquerosa persona que se atrevió a cometer este crimen vivió en la casa durante un tiempo en el ático sin que la familia se diera cuenta. Después de acabar con la vida de ellos, todavía vivió un tiempo más, comiéndose su comida y alimentando a los animales de la granja. Durante días nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque nadie pasaba cerca de esta granja. Los niños no fueron a la escuela, la familia dejó de ir a misa y de todas formas pasaron días para que el pueblo, la gente aledaña se diera cuenta de lo que había pasado. Dime algo tú que me estás escuchando ahorita. ¿Cuánto tiempo crees que se tardaría tu familia y tus amigos en darse cuenta que te pasó algo? Creo que el simple hecho de pensarlo es terrorífico, porque caemos en cuenta en que realmente nunca estamos seguros, y más pensando esto estando en un lugar aislado. En 2007 unos estudiantes reabrieron el caso utilizando técnicas modernas forenses. Lograron identificar a un sospechoso principal, pero por respeto a la familia decidieron no revelar nombres. Así que más de 100 años después el caso actualmente sigue sin resolverse. ¿Por qué te cuento esto en este video que supuestamente es de temas paranormales? Porque el caso de esta familia demuestra algo más terrorífico. No necesitas un fantasma para que el aislamiento o las zonas rurales sean letales o peligrosas. Solo necesitas silencio, distancia de la civilización y un par de días en los que nadie se interese por ti. Y justo el silencio lejos de la civilización moderna es lo que muchas culturas describen que abre puertas a otras cosas. Hay una idea en el folclore antiguo de distintas culturas que tiene algo en común: la presencia humana constante, la movilización, el ruido, las actividades recreativas, el libertinaje, nos separa de algo que no podemos ver. Pero en la naturaleza salvaje, deshabitada, donde hay lapsos de un silencio que se puede hasta sentir, este límite desaparece. Las leyendas dicen que en esos contextos todo funciona diferente. Y si lo ves del lado bueno, esto se escucha hasta en cierto punto mágico o fantástico, ¿no? Como Maléfica, la película, El Páramo. Pero también abre puertas para que entren cosas más perturbadoras. Vamos a hablar de 3 fenómenos específicos que tienen coincidencias incluso con casos de aquí que pasan en México y en Latinoamérica.
En el folclore anglosajón o británico antiguo hay unas luces que se les conocen como luces malvadas o will-o'-the-wisp. Durante siglos, distintos viajeros en zonas boscosas o pantanosas describen unas luces que a veces las confunden con casas o fogatas y las siguen, sin darse cuenta que estas luces los guían a su perdición. Así es, los guiaban a pantanos, acantilados y cosas peligrosas, como si estas luces fueran algo maligno. Y no sé ustedes, pero a mí me recuerdan mucho a las luces o bolas de fuego que se ven mucho en distintos pueblos o zonas de México, que a veces dicen que son brujas, demonios o este tipo de cosas. Otro fenómeno muy común son las apariciones en carreteras. En zonas rurales y apartadas en todo el mundo se repite este tipo de fenómenos. Apariciones en carreteras oscuras y solitarias. Estas pueden verse de diferentes maneras. Ahí sí ya la imaginación es el límite. A veces es una figura que cruza sin razón, a veces es una figura que permanece estática y hace que frenes de repente. A veces simplemente es una figura que ves pasar al lado de ti como si te estuviera observando. No hay pueblo cerca, no hay nadie cerca, solo eres tú en la oscuridad y las luces de tu coche. Creo que en lo personal a mí esta es la que me da más miedo. También hay algo muy común que sucede en las zonas rurales o boscosas. El fenómeno de escuchar a alguien susurrar tu nombre desde la oscuridad, como si un familiar te hablara o alguien conocido, pero no hay nadie ahí. Y es aquí donde entran los skinwalkers, que como ya sabemos son criaturas que se pueden simular ser una persona que tú quieres, o hasta tú mismo, o el Wendigo, que es otra figura del folclore antiguo, un espíritu ligado al aislamiento extremo, al frío y al hambre, que puede imitar la voz de tus seres queridos. Lo importante aquí es que para ciertas comunidades estos no son monstruos de entretenimiento, son entidades reales a las cuales se les debe respeto, y el patrón que se comparte siempre es el bosque y las zonas aisladas. Dime, ¿tú has tenido una experiencia parecida a estas? Ahora vamos a hablar de algo súper interesante y es cómo estos fenómenos se han llevado al cine de terror. Se usa mucho el elemento del bosque, las cabañas y el estar aislado. Una es The Strangers de 2008 o Los Extraños en español, que basa todo su horror en una pregunta que la protagonista le hace a los atacantes: ¿por qué nos hacen esto? Y ellos les dicen: porque estaban en casa. No hay motivo, no hay razón, no hay venganza, solo el querer hacer algo malo y maquiavélico. Y el ingrediente esencial, una casa aislada de toda la civilización, en la cual pedir ayuda no sirve de nada. Porque aunque suponiendo que esta ayuda llegue, probablemente llegue cuando tú ya estés. Después tenemos a Evil Dead, que en todas sus versiones usa mucho el elemento del bosque y la naturaleza, que incluso en ciertas partes parece que la naturaleza está en contra también de los protagonistas. Las raíces se mueven y los árboles atacan. Me recuerda mucho a la película también de Coraline, que no es como tal terror, pero juega mucho también con el aislamiento. Después tenemos The Witch de 2015 o La Bruja, que la verdad es súper buena, porque para mí usa más el elemento del aislamiento, porque desde el inicio nos marcan este elemento cuando la familia es expulsada de la comunidad para estar a las orillas del pueblo, donde queda a la merced de esta bruja o esta entidad, y aparte este misterio del bosque. Y otra de mis favoritas que para mí merece una mención honorífica es The Woods de 2006, conocida en español como Voces en el Bosque. Lo interesante de esta película es cómo usa el bosque como la principal fuente de miedo y de terror. Si ya la han visto, esta película hace que incluso lo que se supone que debe de dar más miedo, que son las brujas, pasen en segundo plano y tome el protagonismo el bosque como algo terrorífico. Como las raíces, la naturaleza están en contra de las chicas de la escuela, y también juegan mucho con el aislamiento cuando Heather está lejos y aunque quiere tener a su familia cerca, sabe que van a tardar en llegar. Porque el miedo a veces no nace de lo que ves, sino de lo que crees que está detrás de la oscuridad. Las tres películas a su manera juegan con lo que nos da a entender el terrible caso de la granja en Alemania. El peligro más antiguo no es lo que te ataca, es estar completamente solo cuando esto te ataca. Y con eso viene una gran explicación. El aislamiento nos hace ver cosas que no existen, o el silencio del campo simplemente nos permite ver y percibir cosas que comúnmente no vemos. O también quizá el problema sea el ruido mental. Actualmente estamos tan sobreestimulados por las redes sociales que aunque no haya ruido, tenemos ruido mental. Porque hay algo importante que no tenemos que olvidar.
Durante la mayor parte de la historia humana hemos estado en tribus, y obviamente estar lejos de la tribu significaba peligro y menos probabilidades de supervivencia, y esto también explica gran parte de este miedo que tenemos al estar aislados. Y hay otra respuesta que nos da la ciencia. En los años 50, en la Universidad de McGill en Canadá se hizo un estudio. Se trataba de la privación completa sensorial. Encerraban a voluntarios en cuartos sin estímulos, sin ruidos, sin objetos, sin absolutamente nada, y se dieron cuenta que ante la falta de estímulos las personas empezaban a imaginar cosas que habían visto, habían escuchado cuando realmente pues no habían pasado. Eso se llama pareidolia auditiva y visual, y el miedo y la hipervigilancia hacen el resto. Pero esta razón, aunque suena bien y suena completamente racional, hay algo que no encaja. Porque durante siglos en tantas culturas está este patrón de compartir este tipo de historias y fenómenos? Porque siempre es en lugares aislados, por qué se parecen y por qué siempre comparten el rasgo de que pasan en lugares completamente desolados o donde no hay tanta presencia humana como son los bosques y las zonas rurales. Tal vez el campo no nos hace ver cosas, sino que nos revela cosas a las cuales no les ponemos atención en la ciudad. Pero bueno, volvamos al principio. Está solo en una casa rodeada de bosque. Hemos visto que el peligro de esa soledad es real, y el caso de la granja Hinterfeld en Alemania nos lo demuestra. También hemos visto que curiosamente en distintas culturas alrededor del mundo existen fenómenos que comparten muchas características, y esto nos hace ver que no es una coincidencia. También hemos visto que el cine una y otra vez nos pone estos escenarios porque sabe que desde ahí viene el miedo más puro. No el monstruo, sino la certeza de que nadie va a venir a ayudarte. La próxima vez que conduzcas por una carretera oscura, o la próxima vez que estés en un pueblito mágico, en un rancho, en una escapada a la naturaleza, vas a tener en mente esto. Si algo sale de la maleza, vas a estar completamente solo. Y eso, más que cualquier fantasma y monstruo de Hollywood, es lo que da verdaderamente terror. Antes de cerrar, quiero agradecerte por llegar hasta aquí, porque si algo aprendí investigando este tema es que a veces el verdadero miedo no viene de los monstruos, viene de cosas más sencillas como la soledad, el silencio y la sensación de que nadie podría ayudarte. Yo soy Manu Arias y nos vemos la próxima semana con un nuevo video.